Hola a todos, hoy vamos a comenzar con el análisis de las oraciones compuestas. Dentro de las oraciones compuestas vamos a ver las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Hoy vamos a comenzar con las oraciones coordinadas. Esas oraciones coordinadas tienen la particularidad de que son dos oraciones que se encuentran a la misma altura. Eso de que se encuentran a la misma altura quiere decir que de manera separada tienen sentido por sí mismos y no dependen la una de la otra. Bien, ¿qué tipos nos encontramos dentro de las oraciones coordinadas? Aquí es muy importante saber que vamos a hablar en función a la nueva gramática de la lengua española. ¿Y por qué hago esta distinción? Pues porque hasta hace muy poquito, hasta el año pasado, dentro de las oraciones coordinadas incluíamos muchos más tipos, pero la nueva gramática de la lengua española ha eliminado otros tipos para añadirlo dentro de las oraciones subordinadas que veremos más adelante. Dicho esto, repito, esta clasificación gira en torno a la nueva gramática de la lengua española. Bien, en primer lugar vamos a encontrarnos con las oraciones coordinadas copulativas. Bien, para identificar este tipo de oraciones tendremos que ver los nexos y, e o ni, ¿vale? Y realmente copulativa quiere decir que suman, con lo cual son oraciones que van a añadir una cosa a otra, que van a sumar. Así pues, nos encontramos con oraciones como, por ejemplo, vino Juan y me saludó, ¿vale? Ese sería uno de los casos más simples, con el nexo y. Tendríamos otras construcciones un poco más complejas, como por ejemplo, dice ni come ni deja comer. Aquí los nexos serían ni y ni, pero como estamos viendo, pues la idea es la misma. Son uno o dos nexos que incluyen o que suman dos partes de esa oración. Además, tal y como acabo de mencionar, las oraciones tienen sentido por sí mismas. Es decir, si yo digo vino Juan, tiene sentido. Si yo digo me saludó, tiene sentido y tiene significado. Con lo cual, en la primera clasificación sería la de las oraciones copulativas. Bien, a continuación vamos a ver las oraciones coordinadas disyuntivas, que van a tener precisamente la función contraria a las copulativas. Si hemos dicho que las oraciones copulativas sumaban, estas restan. Y los nexos que nos vamos a encontrar dentro de las oraciones disyuntivas, pues generalmente van a ser o y u. Así, por ejemplo, nos encontramos con la siguiente oración. ¿Vienes tú o voy yo? Aquí ya no te estoy dando dos opciones que suman, sino que es o una u otra, no las dos, con lo cual restan. Si es una, no va a ser la otra. También nos encontramos típicamente aquí oraciones con los nexos o. Así tendríamos el siguiente ejemplo. O comemos en el cine o vamos al centro. Mientras que la primera oración tendríamos que o es el nexo, un solo o. Aquí tendríamos dos o que cumplen la función de nexo y que, como acabo de mencionar, te dan dos opciones que no son complementarias, sino que es o una o la otra, y eso sería una oración coordinada disyuntiva. Bien, también tendríamos el caso de las oraciones coordinadas adversativas. Que, tal y como su propio nombre indica, contraponen ideas. Con lo cual, el nexo típico de aquí va a ser pero, también más, mucho cuidado, más sin tilde, que significa exactamente lo mismo que pero, o sino. Bien, un ejemplo de este tipo de oración, pues por ejemplo, sería no me llamó ayer, sino hoy. Aquí tenemos que sino es un nexo. También podríamos tener la oración voy al cine, pero solo un rato. Ese pero tendría la función de nexo y, como vemos, está contraponiendo una idea con respecto a la otra. Mucho cuidado en este tipo de oraciones, en las oraciones coordinadas adversativas, que los nexos, sin embargo, o no obstante,
aunque también contraponen ideas, estos no forman parte de oraciones coordinadas, sino de oraciones subordinadas que veremos más adelante. Con lo cual, los tipos de nexos para que sea una oración coordinada adversativa sería pero, más y sino, y van a contraponer ideas. Y una última opción dentro de las oraciones coordinadas van a ser las oraciones yuxtapuestas, que hasta hace muy poquito, antes de la nueva gramática, se consideraban como un tipo de oración aparte, pero ahora lo vamos a considerar como oraciones coordinadas también, con lo cual nos encontramos con las oraciones coordinadas yuxtapuestas. Que estas oraciones se caracterizan porque no tienen nexo, ¿vale? Realmente lo que suelen ir es con coma, punto y coma o punto, ¿vale? Y van a unir esas dos oraciones que son independientes y que también tienen un significado por sí mismos, no dependen la una de la otra. Así, por ejemplo, tendríamos la siguiente oración. No voy al cine, coma, voy al parque. No voy al cine, coma, voy al parque. Aquí vemos dos oraciones independientes que tienen sentido por sí mismas y que están unidas por una coma, con lo cual al estar unidas por una coma y no por cualquier otro nexo, automáticamente tenemos que saber que se trata de una oración yuxtapuesta. Eso es todo, gracias.